Bienvenidos al podcast de Robledo sin pelos en la lengua. Bueno, con mis saludos empiezo por contarles que hoy estoy iniciando un podcast. Lo voy a llamar Sin pelos en la lengua, en recuerdo del libro que publiqué en estos días. Este primero va a ser sobre el tema de la corrupción, que es un tema que yo he trabajado bastante. Soy seguramente el congresista que más debates anticorrupción ha hecho en Colombia, he escrito artículos, libros por ejemplo como este, que tiene varios de los debates que hice en el Congreso. Entonces, repito, vamos a tratar hoy el tema de la corrupción. Salió en la prensa el último informe de Transparencia Internacional, que es una organización que mide cómo se mueve la corrupción en el mundo. Bueno, Colombia volvió a perder el año, súper mal nos fue. Empeoramos 5 puestos entre el 2023 y el 2024, que es este informe que les acabo de mencionar. La calificación que se utiliza, que es de percepción, es hasta 100 puntos. Ellos dicen que de 50 para abajo pierde el año. Pues bien, Colombia marcó 39, súper mal. Súper mal. Los países que mejor están del orden de 88, 89 como puntaje. Es llamativo, Estados Unidos está apenas en 65, bastante mal, la gran potencia y bueno, un nido de corrupción. Pues menos mal que Colombia, pero bastante mal también. Bueno, un contralor aquí dijo hace un par de años que se robaban del presupuesto nacional al año 50 billones de pesos, millones de millones. Del orden del 17% del presupuesto nacional. ¿De dónde viene esta desgracia? Esta desgracia se remonta a mucho tiempo atrás. Durante muchos años, décadas, hubo una gran pelea entre liberales y conservadores, que eran los dos únicos partidos grandes que había en Colombia, por quién gobernaba. No porque tuvieran realmente diferencias de fondo sobre cómo manejar al país, sino por quién manejaba los puestos y los contratos. Era una pelea, una rapiña por el reparto del botín burocrático. Esa rapiña degeneró en violencia. Todo el problema de la violencia en Colombia, cerca de 300.000 muertos. Y al final de la década del 60 constituyeron el Frente Nacional, como una manera de no seguirse matando, y efectivamente sirvió para no seguirse matando. ¿Cuál fue el truco? El truco es que decidieron repartirse, esto parece mentira, pero decidieron repartirse cada centavo del presupuesto nacional entre liberales y conservadores por mitad. 100 pesos para usted, 100 pesos para usted. Tantos puestos para mí, tantos puestos para ti. Tantos, bueno, cada centavo se lo repartieron así, tantos concejales por mitad, tantos congresistas por mitad, la presidencia de la República se la turnaban cada 4 años, tantos gobernadores para el uno, tantos conservadores para el otro. ¿Y esto qué quiere decir? Que se acabó la oposición, porque fue una inmensa manguala. Y con esta inmensa manguala, la corrupción, que ya existía, porque había problemas de corrupción antes, se pegó la disparada del siglo, porque nadie criticaba a nadie, lo único que aspiraban en medio de las contradicciones, bueno, ¿y a mí cuánto me toca y cómo nos vamos a robar esta plata de conjunto? Ese es el Frente Nacional. Repito, se resolvió una violencia grave, pero el país cayó en un estado de degeneramiento político y de corrupción realmente escandaloso que todavía hoy padecemos. Ya no está el Frente Nacional, ya no es obligatorio repartirse el botín en proporciones, pero si ustedes se fijan, esto sigue siendo más o menos una norma, la del reparto del botín burocrático y presupuestal. Entonces esto, digamos, corrompió a Colombia. Veamos algunas opiniones de personalidades que conocen a Colombia sobre cómo es de grave la corrupción en este país. Fernando Cepeda Ulloa fue ministro del Interior, pues un académico conocido, conoce al país y un día dijo: no hay corrupción. Lo que hay en Colombia es evidente, es crimen organizado para apropiarse de los recursos del Estado o los recursos de otros, digamos, en el sector empresarial o donde ustedes quieran, dice el profesor Fernando Cepeda. La otra opinión que tengo aquí a la mano es la de Rudolf Homs. Fue ministro de Hacienda, una persona que también conoce al país. Esta es una radiografía muy precisa del desastre nacional. Él dice: el clientelismo, ustedes saben que el clientelismo está en la base de muchas cosas negativas. El clientelismo es puesto esas combos que montan para repartirse el botín presupuestal y burocrático. Entonces él dice: el clientelismo ha sido una decisión consciente de las élites, o sea, de los que mandan. Es una decisión consciente y es un mecanismo que se utiliza para comprar respaldo, preservar el sistema y debilitar a los adversarios políticos. O sea, el clientelismo es parte de la configuración que la élite
económica y política le ha dado a Colombia. Y agrega, el clientelismo puede verse como una forma deliberada de extraer recursos del Estado para la élite y sus colaboradores. O sea, estamos hablando de corrupción, ¿no? Y agrega, el problema no es la corrupción, ojo a esta frase, el problema no es la corrupción, es el sistema político que la ha engendrado y la hace perdurar. O sea, que hay un diseño político de corrupción que es finalmente el que ha gobernado a Colombia a partir de hace muchísimos años. Alejandro Gaviria, que ha sido ministro varias veces y una persona pues muy vinculada a las esferas del poder. Él dice esto, lo dijo hace unos años. Dice que desde el Frente Nacional, pues desde los años 60, que es el Frente Nacional, un arreglo pragmático, un pacto implícito, ha caracterizado el ejercicio del poder en Colombia. Ojo con esto, hay un pacto para manejar a Colombia. Los partidos políticos tradicionales han permitido o tolerado un manejo tecnocrático y centralizado de la macroeconomía. O sea, se han puesto de acuerdo para manejar la economía al vaivén del Fondo Monetario Internacional, porque este es un país sometido a las orientaciones del Fondo Monetario Internacional. A cambio, dice él, a cambio de una fracción del presupuesto, o sea, la robadera, ¿cierto?, y de la burocracia estatal, de auxilios parlamentarios, partidas regionales y puestos. Y agrega esta equivocación a mi juicio grave, dice, para bien o para mal el clientelismo ha sido el costo pagado por la ausencia de populismo. O sea, el clientelismo ha sido la manera, dice él, como que no vayan a ganar los malos, que él define como los populistas. Y dice, para bien o para mal, no, para mal. Para mal, eso ha sido perfectamente dañino, todo esto. Primero porque montaron un esquema económico y social y político que tiene a Colombia en el subdesarrollo. Y segundo, pues porque al amparo de todo esto se ha construido esa corrupción. O sea que esto no tiene absolutamente nada de positivo. Un día al registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, le preguntaron, ¿por qué existe la sensación de que las elecciones se las roban? Le preguntó el periodista. Y él dice, pues porque se las roban. Así de claro y sencillo. Bueno, hizo alguna explicación. El procurador Edgardo Maya Villazón, hablando de estos temas, dijo esto, no debería haber elecciones con el actual sistema, porque no está garantizada la transparencia, y explicó, hay 3 momentos en el proceso de elecciones, el preelectoral, el electoral y el postelectoral. En el primero se encuentra el rastreo de votos, que es una forma de corrupción. En el segundo, la compra de votos, otra forma de corrupción. La suplantación de electores y de jurados. Y en el tercero, la manipulación de los resultados. O sea, es bien difícil encontrar un país más corrupto que este en el mundo, hay que decirlo con claridad. Esta corrupción es vieja. Por ejemplo, hubo corrupción para elegir a Rafael Reyes en 1904 como presidente de la República. Por ejemplo, en 1970 Rojas Pinilla iba ganando las elecciones en los escrutinios, pum, se fue la luz y al otro día amaneció ganando Misael Pastrana Borrero. Y hay documentos sobre esto que señalan cosas gravísimas. En 1994 ganó la presidencia Ernesto Samper con la plata del narcotráfico, eso está probado hasta la saciedad. Y en el 2014 hubo plata, se sabe hasta la saciedad, de Odebrecht y de sus socios en Colombia para las elecciones, tanto de Juan Manuel Santos, que ganó la presidencia, como de Oscar Iván Zuluaga, que resultó derrotado. O sea, la corrupción es inherente al sistema político colombiano y hay todo lo que se deriva de allí. Pero esto no es solo un problema nacional, esto es bien importante. En mis estudios y en este libro que publiqué en estos días, cito cosas como estas. El presidente de la SAC de 1990, entonces dice esto, dice que el comercio internacional de los bienes agrarios no es diáfano, sino que es muy oscuro y bajo su turbia sombra la supuesta corrupción de los organismos públicos que intervienen en él es apenas un pálido reflejo de la del sector privado y transnacional, dice el presidente de la SAC, del negocio de bienes del agro. George Soros es un banquero norteamericano muy importante y escribió en un libro que valdría la pena que leyeran esto. Dijo, los mercados financieros no son inmorales, son amorales. El inmoral es una mala moral, el amoral es que no tiene moral, o sea, lo peor que uno se pueda imaginar. La moralidad puede llegar a ser un estorbo, les va mejor a los que están libres de todo escrúpulo moral. Los poco escrupulosos aparecen en la cumbre.
La moralidad de los mercados ha socavado la moralidad incluso en aquellas áreas en las que la sociedad no puede funcionar sin ella. Esa especie de colapso global que se está sintiendo en todas partes, tiene como una de sus razones y de sus causas la profunda corrupción que se ha tomado al mundo. Bueno, Alfonso López Michelsen, en una cita larga, hace una radiografía de la corrupción de Colombia y el mundo, esto es del 90 también. Él dice, con la llegada de la cultura del dinero, al final la economía de mercado, digamos, los escrúpulos fueron desapareciendo. No solamente en el sector público, como se cree generalmente, sino en el sector privado. Aparecieron prácticas vitandas hasta la víspera, como el soborno, el tráfico de influencia, la divulgación de informaciones confidenciales, la farsa de las licitaciones y otras figuras semejantes que constituyen una verdadera estafa en la que se abusa de la ignorancia y la credibilidad de la gente. Agrega, de nada sirve que de un extremo a otro del continente de América, desde Washington, donde los senadores saqueaban su propio banco, ¿sí?, un huracán de corrupción recorra nuestro hemisferio. El lavado de dólares del narcotráfico, provenientes del narcotráfico, quiere hacerse aparecer como una manipulación tercermundista, a la cual son ajenos los grandes establecimientos bancarios del mundo. Sin embargo, dice López, uno y otro aceptan depósitos de dudosa procedencia, angustiados como viven para acrecentar su negocio. ¿Y qué decir de los bonos basura que permitieron durante años amasar inmensas fortunas en la bolsa de Nueva York? Unos pocos se atrevieron a denunciar la audacia de las juntas directivas de grandes empresas que de la noche a la mañana aparecían comprando a menosprecio con bonos basura las mismas empresas que ellas regentaban. Desapareció la noción de la incompatibilidad, del conflicto de intereses, de la propia inmoralidad, dice López. El éxito sanea cualquier ascenso en el firmamento financiero. El fracaso deshonra, no por ir en contra de algún principio moral, sino por el imperdonable pecado de no tener éxito. O sea, lo único que no tiene perdón en estas sociedades es no volverse escandalosamente rico en este mar de la corrupción del que estamos hablando. No puede haber esta corrupción de la que estamos hablando si no hay un contubernio entre políticos, funcionarios públicos y gente de la empresa privada o de los negocios privados. Eso exige la presencia de esas tres partes o esta corrupción no puede darse. Los públicos y los privados no pueden faltar en el robo. ¿De qué? De los recursos públicos, que es de lo que se trata el robo. ¿Sí? Se ha sufrido esto una evolución que se pasó de la corrupción ilegal a la corrupción legal y ahora coexisten las dos. O sea, se pasó de un dicho que señala, echa la ley, echa la trampa. Y ahora lo que hacen es introducir la trampa en la ley. Este es un refinamiento bien importante. Yo lo denuncio mucho en los debates en el Senado. Por ejemplo, el caso del volteo de tierras. ¿Sí? Cambiarle el uso a un suelo para valorizarlo. Entonces un propietario del suelo corrupto se asocia con un alcalde corrupto y unos concejales corruptos y le cambian el uso y eso es legal porque fue aprobado en todos los trámites legalmente. El caso de Agroingreso Seguro, que fue un debate que yo hice, eso se diseñó para que fuera legal, lo que pasa es que cometieron un error y por eso algunos terminaron en la cárcel, pero el esquema estaba diseñado para que fuera legal porque había las normas que lo amparaban. Los bonos Carrasquilla, ese es otro ejemplo, ¿cierto? De cómo es una corrupción que está enmarcada dentro de la ley. Y la ley 1882, que fue una ley para favorecer a unos banqueros, ¿sí? También amparados legalmente. ¿Cuál es la definición de corrupción? Miren ustedes que no se define por la ilegalidad. Tanto el Banco Mundial como Transparencia Internacional dicen que es el abuso del poder público en beneficio privado. O sea, la palabra ilegalidad no aparece. Esa es una de las cosas más perversas de lo que nos está sucediendo en Colombia y en el mundo. Ahora, la peor corrupción, a mi juicio, es la corrupción política y electoral, porque es la que está detrás de todas las demás formas de corrupción, ¿sí? Y ahí en eso, como ya mencioné, incluyo el clientelismo. ¿Por qué? Porque se supone que las elecciones aparecieron en el mundo para reemplazar el poder de los señores feudales y de los reyes que ponían como sus herederos a sus hijos. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos decían que tenían
poder divino y sus hijos también. Y entonces el hijo podía ser bruto, vago, perezoso, criminal, torturador, el ser más repugnante del mundo, y era el rey. Y el que dijera que no era el rey, pues lo mataban en medio de las torturas más espantosas. Uno de los avances de la democracia electoral que conocemos es que se supone que el que gobierna mal o el partido que gobierna mal o la familia que gobierna mal, pues no la reeligen. Pues bien, la corrupción lo que hace es subsanarles a ellos ese fenómeno. Y es que el peor gobernante, el tipo que gobierna contra Colombia, que destruye a este país, que lo tiene en el subdesarrollo con un capitalismo de menos de $7.000, puede ganar y ganar y ganar las elecciones porque las gana a punta de clientelismo y de corrupción y de los otros fenómenos que he mostrado. Aclaremos además esto. En el mundo de los negocios privados, salvo excepciones particulares, pues es casi imposible que un privado robe al otro privado del negocio, porque están cada uno como gato patas arriba defendiendo lo suyo. ¿Qué vale ese lío en el gasto público? En el gasto público es que hay un servidor público, pero no es la plata de la que está manejando. Y aparece algún privado de alguna parte de ese negocio. Entonces no es sorprendente que de pronto cualquiera de los dos, ese público y ese privado, le diga al otro, oye, ¿por qué no nos robamos aquí una plata? Y no es raro que puedan terminarse de acuerdo porque ninguno de los dos está trabajando sobre la plata de él, sino sobre la plata del Estado. Este es un problema complicadísimo en esto. Entonces, cuando se introducen las normas del derecho privado, por ejemplo, la contratación directa, en el gasto público es introducir un factor de corrupción descomunal. O sea, lo mejor que puede suceder en el gasto público son las licitaciones, o sea, donde haya competencia para que los distintos poderes involucrados en algo se controlen los unos a los otros. Este es un asunto que es bien clave conceptualmente hablando. Si ustedes se fijan, la inmensa corrupción de la unidad de riesgo, ¿sí?, que ha escandalizado al país y los robos han sido escandalosos, en parte se explica porque esa es una institución que en sus normas establece que la contratación puede ser directa, y la contratación que es por licitaciones es escasísima. A mí me acaban de dar el dato de que del 2022 acá han hecho 196 contratos en esa empresa, en esa institución, y apenas hubo 2 licitaciones. O sea que las facilidades de la corrupción ahí son descomunales. Este es un asunto sobre el que el país debe reflexionar, porque esa contratación directa con los recursos públicos es la puerta a la robadera más escandalosa. Concluyamos haciendo algunos comentarios muy breves sobre lo que ha pasado o está pasando en el gobierno de Gustavo Petro. El programa presidencial de Petro en esto era bien flojo, pero además no se aplicó, ¿no? Él se comprometió a hacer una lucha frontal contra la corrupción, hágame el favor. Reformar la justicia y los organismos de control, nunca intentó reformar nada de esto. Elección del fiscal con total independencia del gobierno, se dedicó a escoger un fiscal que resultara siendo de su bolsillo. Y reformar la Procuraduría y la Contraloría, y nunca las revisó. Si a algo se dedicó Petro desde que se posesionó, desde el día anterior a la posesión, fue a asegurar tener un contralor de bolsillo y un procurador de bolsillo, que eso los elige el Congreso, ¿sí? Y lo logró. Ahí se unieron casi que el 100% de los sectores políticos. Nosotros no estuvimos en eso, pero los demás sí. Se pusieron de acuerdo para elegir contralor y procurador, con todos ellos, incluidos los partidos declarados en oposición. Esto tiene una explicación. Un día íbamos con Carlos Gaviria por un pasillo del Congreso y había un grupo de liberales. Ese día se estaba eligiendo a Ordóñez como procurador y ellos iban a votar por él. Entonces nos pusimos a hacerles pues ironías diciéndole, digo, ¿ustedes cómo van a votar por ese tipo si ese tipo es conservador? Y ustedes se suponen que son liberales. Entonces uno de ellos ya medio crispado voltea y me dice, ¿sabe qué, Jorge Enrique? Uno aquí lo único que no puede hacer es no tener procurador amigo, porque le fritan a uno a su gente. Esa es la política en Colombia. Ese es el origen de buena parte de la corrupción en Colombia, porque se amangualan para elegir amigotes que los protejan a los unos y a los otros. Y en eso cayó Petro desde antes de posesionarse. Miremos otros asuntos, de lo mal que le ha ido al gobierno en estas cosas. Bueno, lo que confesó Nicolás Petro, el hijo de Gustavo, de cómo se financiaron con corrupción para ganar la presidencia de la República, lo confesó ante la propia Fiscalía, ¿cierto? Bueno, ese día él dijo
que Laura Sarabia, tan consentida de Petro, era pues una ficha de Euclides Torres, uno de los grandes financistas de la campaña de Petro, que ya a la mitad del año pasado tenía contratos por 250.000 millones de pesos con esta administración. El caso Benedetti, pues eso es escalofriante, eso está pues en todo tipo de redes, se oye decir cómo amenaza a Laura y a Petro, en el sentido en que si se comportan mal con él, pues él va a contar un montón de secretos que sabe de corrupción en la campaña presidencial. Bueno, ahí está apareciendo entonces ahora una montaña de plata de un contrabandista, ¿no? Sí, 500 millones de pesos, pero la cosa era como a varios miles de millones de pesos. Y un español que es un tipo bastante sospechoso, que se trajo Petro, pues recién ganó la presidencia y lo nacionalizó en Colombia. El tipo cuenta que cuando él recibió los 500 millones de pesos, un joven que estaba con él, lo primero que hizo fue robarse 50, hágame el favor. Y eso no los conmocionó, pues, de ninguna manera. El caso de Ecopetrol, de Roa no lo han debido poner en ese cargo. Él había cometido errores gravísimos cuando fue presidente de la empresa de energía de Bogotá, de alcahuetería con un corrupto. Yo eso lo he explicado varias veces. Bueno, el clientelismo y la mermelada en grande. Este es un gobierno politiquero, igualito a todos los anteriores, dedicado al clientelismo y a todo lo que se deriva de todo esto, que es lo que ya he mencionado. Bueno, y el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues bueno, ahí están todos los datos y todas las cifras y está embadurnado medio petrismo en eso, ministros que han tenido que renunciar, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué más se va a conocer. Y quiero terminar diciendo esto. Hay una cosa que me impresionó bastante cuando estalló el escándalo de la Unidad de Riesgo. Entonces Petro, que se supone que debe ser respetuoso de los otros poderes y de la Fiscalía, mire la frase que se atrevió a echar, o sea, presionando indebidamente a los organismos de control, dijo: quien diga que al presidente del Senado le dieron dinero para aprobar las reformas del gobierno, simplemente está mintiendo. Mi gobierno no compra congresistas, son mentirosos quienes así lo insinúan. ¿Cómo queda un fiscal o un contralor o un procurador en el que sale anticipadamente el presidente de la República y casi que lo amenaza si se atreve a perseguir a algún funcionario o a alguien vinculado a este gobierno? ¿Cómo así? ¿Cómo es la separación de los poderes? Clave de la democracia y clave, por supuesto, en la persecución del delito. Y el doctor Petro no, él es como una especie de autócrata que se siente con el derecho de hacer y decir lo que se le dé la gana. Pero en esto cometió un error gravísimo, porque esta presión sigue existiendo y sigue sucediendo. Terminemos diciendo esto es un problema gravísimo, no solo por lo que se roban, sino porque les permite gobernar mal. Es que eso es lo peor que nos puede suceder. ¿Cómo es posible que ganen en Colombia las elecciones unos tipos que le han hecho tal daño a este país? Los colombianos no son bobos, lo que pasa es que la corrupción, el clientelismo, la compra de los votos, el fraude en las urnas, etcétera, son los que al final los llevan a ganar. Y entonces pueden darse el lujo de gobernar mal y ganar las elecciones. En los países que funcionan bien, el que gobierna mal no lo reeligen, no vuelve a la dirección del Estado. Y pareciera que aquí ya Petro tomó nota de eso y que entonces aquí lo que importa es conseguir harta plata, porque no importa gobernar mal, sí, porque se puede gobernar a partir de este otro tipo de conductas que resultan ser inaceptables. Este es uno de los más graves problemas políticos de Colombia, pero al final se vuelve un problema social por la pobreza y el hambre que el modelo económico genera, y un problema político, por supuesto, y de subdesarrollo y de todo. Estamos hablando de cosas gravísimas. Entonces, si en alguna cosa debemos hacer esfuerzos los colombianos para coincidir, así tengamos muchas diferencias, es en una batalla de frente contra la corrupción. Ese cuento de que es que aquí lo único que importa es ganar, que es que todo vale, que es que el que no gana es bobo, que es que los vivos somos los que no sé qué no. Eso tiene destruido a este país, y eso es una cosa que tenemos que enfrentar en las elecciones del 2026 con toda la fuerza. Mientras a este país lo siga manejando la corrupción política, lo seguirán gobernando mal y seguiremos en el subdesarrollo, en el atraso, en la pobreza, en el hambre, en la violencia y en todas las lacras que tantos daños nos hacen. Me despido agradeciéndoles que me hayan acompañado en este primer podcast, Sin pelos en la lengua. De eso es de lo que se trata, de hablar con franqueza, e invitarlos para que dentro de aproximadamente 30 días me acompañen en su segunda edición, que estén seguros que vamos a seguir tratando temas que sean de importancia.